El diario de nadie. Volumen 2. Una dulce pesadilla. Es una historia escrita por Gabriel Alejandro Orellana Ramírez, alias G.A. Ramírez. Capítulo 4. Rincones mentales. Abrí los ojos, y lo primero que pude divisar a la distancia fue una silueta sobre mi rostro. Al parecer mi vista estaba atenuándose. Frente a mí un rostro que no podía divisar bien por un enorme halo de luz que cubría todo su contorno. Al preguntar quién era, aquella cosa responde con una voz ronca, y bastante conocida. Hola Gabriel, soy Jesús. Aquel sujeto aparta su cabeza, y la luz de una enorme lámpara cae directamente a mis ojos. Trato de levantar mi mano para cubrirlos, pero al parecer estaba atrapada. No podía moverme a libertad. Parpadeo, y mantengo los ojos cerrados hasta que escucho como un interruptor es apagado. Al abrirlos, aquel destello repentino había dejado una reminiscencia. Un fogonazo, que poco a poco iba desapareciendo, y dejando paso a una enorme vista. Bastante perturbadora, al forcejear, y tratar de liberarme de mis ataduras, me di cuenta que estaba sobre una camilla. Habían unos grilletes que me tenían agarrado a las esquinas de la camilla. Para decirlo de mejor manera diario, en ese momento pensaba que realmente algo malo estaba por suceder. Pero la verdad es que jamás imaginé que algo tan siniestro pasaría. Lentamente mi mente fue imaginando los peores escenarios que pudiese plantearse, pero al parecer, esto era diferente. Todo lo que había pensado estaba por demás equivocado. Al parecer, solamente esperaba que todo pasara como antes. Que alguien llegara a rescatarme de ese lugar. Pero en ese momento, cuando mi mente se encontraba creando los peores, y más mórbidos pensamientos, escucho como el chirrido de unas ruedas mal engrasadas se acerca hasta donde yo estaba. Veo hacia un lado, y puedo ver una carretilla. Encima de ella se encontraba una bandeja llena de instrumentos quirúrgicos, y cosas bastante extrañas como un saco de papas. Unas espinas de alguna clase de planta. Botes de varios tamaños, y unos cables de pasar corriente. Mientras admiraba todas aquellas cosas, una gota fría caía por mi frente hasta mi mejilla. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté a aquel sujeto, que se colocaba frente a mí, y comenzaba a mover uno de los bisturís en la bandeja. Joven Gabriel. Tú eres lo que siempre estuve esperando. Eres lo que siempre quise poder tener. Alguien con quien poder dialogar, y no como todos estos locos. Todas estas personas extrañas que se encuentran en este lugar jamás podrán mantener una conversación conmigo. Levanta el pie, y se escucha como le da una patada a algo que estaba en el suelo. Pareciera ser algo pesado, algo familiar para mí. Un sonido que ciertamente, llegaría a ser terrible llegado su momento. Verás. Dice mientras levanta un bisturí de la bandeja. Yo soy un científico, desde pequeño me gustaban cosas que a los demás les parecían extrañas. La primera vez que diseccioné una rana. Pues, me da pena decírtelo. Pero fue tan excitante que hasta creo haber tenido una erección. Al parecer algo como eso me parecía tan orgásmico, y fuera de este mundo. La sangre cayendo en la bandeja, y los intestinos de la rana siendo revisados por mis manos. La primera disección que hacía se convertiría en lo que marcaría mi camino. Desde pequeño, disfrute de los pequeños placeres, que podía otorgarme la vida. Dice mientras comienza a hacer un corte en mi mejilla. Tuve la tristeza de que todo animal que diseccionaba moría, no podía experimentar plenamente con ellos, ratones, zarigüeyas, ranas, inclusive una que otra vez tomé un niño, era bastante frecuente que lo hiciera, pero poco a poco me fui dando cuenta que si no era cuidadoso la gente se percataría de mí, las apariencias son lo más importante o al menos eso leí en un libro que tenían mis padres en uno de sus libreros. ¿Ves cómo la sangre fluye por tu mejilla? ¿Ves cómo lentamente se resbala? ¿Quién pensaría que toda tu sangre requiere un proceso tan elaborado para ser creado? Plaquetas, hierro, agua, glóbulos. Tantos componentes para crear algo que te mantiene vivo. Cuando Clarence me dijo que te habías curado de la parálisis de los mosquitos me percaté de ello. Eres una persona resistente, en las personas normales esa parálisis inclusive dura días. Ya veremos qué tan resistente puedes llegar a ser. Pensaba en coserte esa herida, que te habías hecho peleando con uno de los... ¿Cómo los llamas?, dijo, mientras levantaba mi diario del suelo. Así. Oblivious.
Pues parece que te curas más rápido de lo que crees. Tardaste casi 4 horas en curar esa herida. Me pregunto cuánto tardarás en curar esta pequeña laceración en tu mejilla. Veremos qué pasa y luego comenzaremos con el tratamiento, mi chico especial. Veremos hasta dónde puedo empujarte para que seas quien debes ser. Solo espero que no te comportes como los demás que he considerado especiales. Mira, nada más, aquí hay alguien. Aquel sujeto se había agachado para recoger algo del suelo, algo que parecía ser redondo. Mira, dice mientras lo pone contra mi cara, es otro chico que vino aquí en busca de ayuda, dice mientras comienza a reírse sin control alguno, coloca la cabeza frente a su cara y comienza a imitar de una manera desagradable a la persona que había fallecido. Soy una cabeza, decía riendo a carcajadas. Mientras se movía de una manera cómica de un lado hacia otro. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo? Que este sujeto tenía un hermano, y a él le di la llave de una capilla donde llevaba a algunos pacientes para que lo escucharan hablar sobre Dios, y esas cosas. Como la redención, y que este era el juicio final. A veces me reía hasta llorar de solo escucharlo hablar. Una vez, ¿sabes lo que hice? Dice mientras levanta la cabeza y la coloca frente a su rostro de nuevo. A este pobre chico, lo puse a que escuchara a su hermano. Mientras le arrancaba los dedos, él lloraba, y gritaba su nombre. Pero ese pobre padre, cegado por su fe, jamás se dio cuenta de lo que yo hacía. Hace poco le di la noticia de que su hermano estaba grave, y que quizás no sobreviviría al tratamiento que le estaba dando. Eso fue hace unos pocos días, y lo más gracioso de todo es que luego de matarlo, viniste tú. El reemplazo perfecto. La diversión que necesitaba. Gracias, Gabriel, por llegar hasta este sanatorio, gracias por llegar a mi vida. Jesús sale de la habitación, tarareando la canción que Clarence cantaba cuando caminaba a mi lado en aquella sección llena de Oblivious. Al parecer esa canción tenía mucho que ver con ellos. Trataba de una manera desesperada el poder quitarme las amarras que me tenían atrapado. Aquellas amarras rozaban mi piel de una manera en la que comenzaban a escaldarla. Moverme tanto era inútil, y la camilla parecía resistente. Quizás si de alguna manera intentaba el poder abrirla por la mitad, pero para eso tendría que tener una sierra, y estar desatado de una de mis manos. Botarla al suelo quizás abollaría el metal pero no la partiría. Pensaba tantas cosas que en mi mente, el único temor que se avecinaba eran las cosas que estaban en la charola. Aquellos instrumentos quirúrgicos. Quizás en ellos habría alguno que pudiese utilizar para quitarme las amarras. Comencé a moverme de un lado hacia otro, esperando el poder tener la oportunidad de quitarme de esta camilla lo antes posible. Pero ella solo se tambaleaba hasta el punto de casi caer al suelo. Al menos hasta que un simple sonido hizo que todo se viniera abajo. Una de las ruedas de patas de la mesa se resbaló, y me hizo caer al suelo. Al caer, mi mano quedó atrapada debajo de la camilla, y un grito salió de mi boca. Sin darme cuenta. Aún no sé si gritaba por el dolor o por lo que estaba viendo en el suelo. Cuerpos desmembrados, e intestinos hasta donde mi visión me permitía observar. Mujeres, y hombres. Algunos abiertos del vientre hasta abajo, y otros sin cabeza. Brazos, o piernas. Otros tenían sacos de papas en sus caras, y los cadáveres de estos tenían un desagradable color morado. Otros tenían moretones bastante extraños en partes específicas de sus cuerpos. Al ver hacia la puerta, logro observar cómo lentamente comienza a abrirse, y esperando que fuese alguien más. Alguno de los locos dentro de este manicomio que podría brindarme su ayuda, comencé a gritar de forma desesperada. Pero cuando veo aquellos zapatos de color marrón, me di cuenta que era Jesús. Oh pobre chico, te caíste y viste mis juguetes regados por el suelo. Lamento mucho que vieses este desorden. Déjame y te moveré a un lugar más privado, un lugar donde jugaremos solos tú y yo. Clarence entró a la habitación, y ayudó a Jesús a poner la camilla en pie. Jesús le dice a Clarence que no debería haberme amarrado así. Que me cayera era toda su culpa, y que pronto pagaría por lo que había hecho. En mi cabeza solo pensaba en aquellos cadáveres, y en los instrumentos. Quizás voy a tener que pasar por todas esas cosas. Quizás voy a tener que resistir todo esto. ¿Hasta qué punto mi cerebro podrá resistirlo? Veo como una a una las luces se alejan a la distancia. Viendo el cielo falso de aquella gran edificación. Y el sonido de la carretilla de utensilios siendo arrastrada por Clarence. Aquel techo con agujeros negros, en algunas partes. Me indicaba que estábamos llegando a una sección más aislada del recinto. Trae la batería, gritó. De una manera bastante alarmante, que hasta a mí me exaltó.
Al escuchar cómo entrábamos a una habitación, mi respiración se volvía cada vez más agitada y entrecortada. Mira nada más, dijo. 10 minutos para curar este pequeño rasguño que te hice. Al parecer no todo fue en vano. Dicen que cuando tenemos miedo, nuestra sangre se mueve más a prisa que cuando estamos tristes o enamorados. Ese movimiento puede ayudar a que nos desangremos en cuestión de minutos, si tenemos varias heridas de gravedad. Al parecer contigo, pasa lo mismo. Tu sangre, tus glóbulos, tu propio sistema se pone en tu contra en ocasiones de riesgo. Eres humano. Sangras, y lloras. Mírate ahora. Pareces una mujer, llorando por lo que pasara, y ni siquiera hemos empezado. Guarda tus lágrimas para más tarde, o quitarás el placer de poder disfrutar de esta velada juntos. Aquel sujeto movía las manos frenéticamente en unos ademanes que jamás había visto. Ni siquiera sabía su significado, o inclusive si tenían uno. Veo como Clarence llega cargando una batería en sus manos. Es una batería de auto. Bingo. Dice aquel sujeto mientras levanta las manos, como si hubiese ganado algo. ¿Ves estos pequeños cables? Dice mientras los levanta, y los coloca en los polos de la batería. A estos les llamo los cables de la diversión. Todos saltan de alegría cuando los tocan. Espero que tú hagas lo mismo. Pero antes de empezar, déjame hablar sobre mí. Me gustaría que las cosas fueran un poco íntimas entre nosotros, ya sabes, para convivir, para poder conocernos mejor. Ya poco a poco irás contándome las cosas que has pasado, aunque la verdad, no tengo necesidad de preguntarte puesto que tú me has dado toda la información que necesito en este diario. Esta vida que escribiste será un buen pasatiempo en lo que espero que te recuperes. Mi nombre sí es Jesús. Soy el hijo de una familia cristiana. ¿Qué crees que pensaron mis padres cuando les dije que estudiaría medicina, o cuando mi hermana me descubrió abriéndole las tripas al perro? Nada bueno, la verdad. Gabriel. ¿Cuánto tiempo has vivido hasta ahora? Parece que para ti esto es el infierno, pero para mí, para una persona como yo, todo esto es como un chiste, un muy mal chiste. Personas con las que jugar. Sangre que ver correr. Todos los enfermeros salieron corriendo. Algunos me consideraban héroe, cuando dije que me quedaría a cuidar los enfermos. Por cierto, dijo mientras levantaba sus manos hacia Clarence, tengo hambre. Trajiste mi emparedado. Sí, mi Jesús. Dice mientras levanta un sándwich bastante normal a la vista. Eres un buen chico. Creo que no te importará que coma mientras hablo, ¿verdad? Decía mientras unas migajas de pan saltaban a mi cara. Recuerdo que en ese momento el sujeto escupía pedazos de algo que parecía ser carne. Me preguntaba si cerca de ese lugar habrían vacas. Algo bastante estúpido para la situación en la que me encontraba. Diario. Me arrepentí tanto de todo lo que había pasado. La muerte de las personas que me importaban. La vida que me había llevado hasta este lugar, y el sentimiento de sobrevivencia que me mantenía vivo hasta el día de hoy. En ese momento comencé a maldecir el no haber podido disfrutar de mi niñez. De mi adolescencia. Yo también quería compartir con las personas frente a frente. Conocer amigos. Conocer familia. Que poco a poco fuese apareciendo a lo largo de mi vida el sentimiento de esperanza. Lamenté todo lo que había pasado hasta el momento. El sujeto terminó su emparedado, y comenzó con el dolor. La tortura. El sentimiento de asco hacia la humanidad. La enseñanza de olvidarme de todos. De nunca más confiar en nadie. Ese día, que quedara marcado en mi vida como el final de mi yo normal, ese día en el que aprendí que mis promesas sobre no confiar en nada debería haberlas mantenido. Soy un idiota diario. Soy un idiota. Eran más allá de las 4 de la tarde, o al menos eso dijo él cuando empezó a reírse a carcajadas mientras tomaba una de las espinas, y la clavaba lentamente bajo mi uña. El sentimiento de la espina clavándose bajo la carne. Avanzando lentamente, separando la carne de mi uña, era extremadamente doloroso. Yo gritaba, y me tambaleaba sobre la camilla. Atrapado. Amarrado sin poder hacer algo para detener aquel sufrimiento, lo único que podía hacer era decirle que parara, que haría lo que fuese. Jesús escuchó mi petición. Lo que yo quiero, respondió. Entonces sonrió de oreja a oreja mientras levantaba otra espina, y la ponía a la altura de su rostro. Diciendo. Pero si ya estás haciendo lo que yo quiero. Para luego continuar insertando una a una bajo mis uñas aquellas espinas. Ya ni siquiera podía gritar o llorar. El dolor se estaba volviendo una extensión más de mis manos. Mientras más me movía, más aquellas espinas chocaban contra mis otros dedos, y hacían que sintiera más dolor.
10 de mis dedos fueron perforados ese día. 10 de mis dedos, de los cuales al terminar, fueron saliendo aquellas espinas mientras ese tipo las jalaba rápidamente con una tenaza, y se sentaba en una silla con un reloj de bolsillo a contar el tiempo en el que sanaría aquellas heridas. Poco a poco fui experimentando el dolor de la tortura. Cada día era peor que el anterior. En una de las ocasiones aquel tipo me había puesto un saco de patatas en la cabeza, y me había comenzado a echar agua en la cara. Litros y litros de agua que se alojaban en mi garganta. Mientras desesperado trataba a bocanadas el poder tomar un poco de aire, y lo único que entraba a mi boca era el agua que se quedaba entre las hebras de aquella bolsa. Al siguiente día recuerdo que tomo los cables de corriente, y me los coloco en el cuerpo. La corriente eléctrica recorría todo mi ser. Mientras saltaba de una forma involuntaria por el dolor que eso provocaba. 5 minutos, decía. Mientras chocaba nuevamente los cables para colocarlos de nuevo en mi piel. Vas mejorando, repetía, cada vez que terminaba una sección de electrochoques. A veces lograba divisar los moretones que se formaban en los lugares donde ese tipo colocaba los cables. Los moretones eran mi contador de tranquilidad. Mientras ellos no desaparecieran, podría estar tranquilo que él no volvería a hacerme eso. Pero cuando terminaban de sanarse, la tortura continuaba. Recuerdo cómo aquel sujeto le gritaba a Clarence, que yo era lo mejor que le había pasado en su vida. A veces Jesús salía para ir al baño, y me daba momentos de tranquilidad en aquel cuarto de tortura. Pero cuando regresaba, hora tras hora el dolor se iba apoderando de mi cuerpo. Llegué a pensar que a lo mejor sería bueno el poder morir. A veces me desmayaba, y cuando despertaba él estaba paciente. Esperando al otro lado de la habitación. A veces leyendo mi diario, en ocasiones escuchando música en una pequeña grabadora que colgaba de su cuello. Que escuchaba era una pregunta que de vez en cuando me hacía. Clarence me llevaba comida por las noches. Luego de que Jesús me dislocara los hombros, y me colocara la camisa de fuerza, era mi momento para comer, trataba la manera de disfrutarlo al máximo, era imposible comer con mis propias manos, Clarence me daba de comer, a veces le preguntaba por qué me había hecho esto. ¿Por qué me había entregado a este maniático? Él solo respondía que Jesús le había prometido salvar a su padre. Entonces lo comprendí, este tipo hacía todo esto por su padre. Déjame ayudar a tu padre, dije. Déjame salir de este lugar y voy a ayudarlo. ¿Ves lo que me ha hecho? Esto puede hacérselo a tu padre. ¿En verdad quieres eso? Recuerdo que luego de decirle eso, Clarence dejó el plato de comida en el suelo, esa noche ni siquiera terminé mi comida. Ya casi me estaba acostumbrando a ese dolor repentino del agarre de alguien. Al parecer el tipo había practicado lucha o algo por el estilo. La facilidad con la que dislocaba mis hombros no era normal. A veces la comida era carne. Me preguntaba de dónde la sacaban. Pero el hambre que sentía me hacía olvidar esas preguntas innecesarias. La luz del foco sobre mi cabeza era la que me avisaba que el día había terminado. Cuando ella se apagaba, al menos tendría momentos de paz. Momentos en los que mi mente podía irse a otro lugar. Entrar en las habitaciones de mis memorias, y tomar recuerdos lindos. Recuerdos que quizás quisiera poder disfrutar de nuevo. Cualquier cosa sería mejor que estar atrapado en este lugar. Mis rincones mentales, decía. Mis rincones a donde escapo de toda esta mierda. A veces el sujeto llegaba de noche, y me cortaba 2 dedos mientras dormía. Lo hacía con una pequeña guillotina que tenía. Me decía que era una cortadora para puros de tabaco, mientras me despertaba gritando de mis sueños. Solo para contemplar el techo oscuro, y el dolor en las puntas de mis dedos, o al menos en lo que quedaba de ellos. Al siguiente día el dedo ya estaba como nuevo. Ahora tardaba horas en regenerarme. Jesús comenzó a experimentar con la tortura psicológica. Colocando música instrumental mientras amputaba una de mis piernas o uno de mis brazos. Para luego esperar a que éste volviera a crecer. Llevaba una documentación tan detallada de todo lo que hacía. Cada paso. Cada corte. Cada día que realizaba una operación en mi cuerpo. Una vez llegó a realizar un injerto de piel. Cosiéndome la carne de otra persona, y viendo cómo se asimilaba a mi piel. Todo el tejido quedaba cubierto de piel nueva cuando hacía eso. Tanto el hilo como la piel anterior quedaban cubiertas por una capa de piel nueva. Eso comenzó a dejar en mí algunas secciones de carne más altas que otras. Luego de haber dejado mi piel llena de parches por todos lados. Comenzó a desollarme vivo. Quitaba poco a poco todas las secciones de mi piel, y dejaba al descubierto mi carne. Aún recuerdo cómo él se tomaba su tiempo para contarme la técnica que utilizaba.
Me obligaba a contar hasta 100 para dejar de despellejarme, entre lamentos y un llanto que no podía detener, aquella cuchilla se clavaba bajo mi piel y comenzaba a apartarla de la carne. 100 decía mientras terminaba de cortar y aquel hombre se detenía casi metódicamente, tomaba su silla y seguía viendo mi diario, casi siempre estaba hablando de su pasado mientras realizaba las atrocidades, y mientras lo hacía. En mi mente solo pensaba en poder salir de ese lugar. Poder torturarlo como él me estaba torturando a mí. Porque no podía morir, era el único pensamiento que se mantenía en mi cabeza. Mientras con un cuchillo iba quitando trozos enteros de piel de mis piernas. Como nuevo grito una vez terminó de pelar todo mi cuerpo, y dejarme sanar durante 3 días. Esos 3 días fueron la angustia. Juraría poder sentir como mi piel se iba estirando fuera de mis músculos. Al parecer mi cuerpo se curaba mediante el uso de las secciones más grandes de carne. Tomando tejido, y reconstruyendo lentamente. Primero pequeño, y luego grande, o al menos eso era lo que veía cuando me arrancaba una mano. La mano fue creciendo lentamente hasta formar una mano de tamaño normal. Estaba cansado de sufrir tanto. Ya ni siquiera podía dormir por las noches. Los pensamientos de mi mente era un revoltijo entre lástima y venganza. Saber todo sobre ese tipo, su vida. Sus fracasos. El cómo él había matado a su propia hermana luego de que lo encontrara abriendo el abdomen del perro. 3 días desapareció la pobre niña. Al tercer día la encontraron en un columpio hecho con sus propios intestinos. Y la cabeza de su perro en vez de la cabeza de su hermana. El lujo de barbarie como describía sus crímenes. El cómo decía excitarse al oler la sangre, o al escuchar cómo un hueso se quiebra, o se disloca, era algo que me daba a conocer la naturalidad de ese sujeto. Él decía que había actuado de una manera tan excelente en ese entonces, y que el crimen de su hermana había sido tan sádico, que jamás se llegó a sospechar de su hermano. Más adelante atraparon a otro sujeto porque yo lo había identificado, decía mientras se reía a carcajadas, alguien que se había arruinado desde pequeño, alguien cuyo error de fábrica era evidente cada día que pasaba. Llegó un tiempo en el cual ya no apagaron la luz, un momento en donde agarraron mi cabeza con unas cintas a la camilla, y sobre mí dejaban que un gotero soltara una gota cada 5 segundos. El sujeto me explicó que era una tortura de la que había leído hace mucho tiempo, la gota fría solía mencionar mientras ajustaba aquel gotero a una altura bastante cercana al techo, esta cosa comienza a calar en tu cráneo como si fuese un taladro. Lo gracioso de todo esto es que puedes tomar un taladro y hacerlo en segundos, pero la angustia, el dolor de no poder dormir. Y el miedo de que traspase tu cráneo y comience a perforar tu cerebro es lo que termina matándote. Ahora, dijo mientras abría la válvula del gotero, disfruta de esta creación improvisada. Sentía como las gotas caían lentamente sobre mi cabeza, al principio lo tomé como un chiste, pero al terminar el primer día de eso, comenzaba a ser molesto, no me dejaba dormir, no me dejaba moverme, al pasar los 2 días se había vuelto insoportable, no podía dormir. Necesitaba morir. Necesitaba salir de ese lugar. Pero no fue hasta que aquel tipo cometió el grave error. Un error que le costaría su vida. Un error que me ayudó a salir libre. Un error que me ayudó a darme cuenta de lo bajo que puede llegar un ser humano por venganza. Próximo capítulo de El diario de nadie. Volumen 2. Capítulo 5. Déjà vu. Si te gustó el capítulo, dale tu pulgar arriba. Y compártelo con tus amigos, eso me ayudaría mucho a seguir creando esta grandiosa historia.